Nuestro invitado de hoy no solo es historia viva de la izquierda española. Además, cuenta con una de las cabezas mejor armadas para entender un presente tan complejo como el nuestro. Su lucidez le hizo siempre adelantarse a su tiempo. En otra vuelta de tuerca, Julio Anguita. Julio Anguita, muchas gracias por venir a otra vuelta de tuerca, un honor. Gracias por invitarme. Vamos a empezar con cuándo, dónde y cómo naciste. 1941, Sí. Fuengirola. Por lo que te quiero preguntar es porque tú naces en una familia de militares y la izquierda siempre ha tenido una enorme dificultad en este país para relacionarse con esa cuestión. ¿Cómo ves tú esto? Vamos a ver, hay una contradicción, porque mi padre era una familia de militares y de guardias civiles, y sin embargo mi madre venía de una familia, diríamos, de practicantes, de matronas, de gente con estudios medios, entonces era muy importante, ¿no? Y era más liberal. Mi abuelo pues se quedó ronco de darle vivas a la República, mi abuelo Mateo, ¿no? Cuando se proclamó la República, ¿no? Pero claro, yo fui educado en lo que entonces había, la versión de la guerra por parte de un padre que además, pero era un padre que era del régimen, pero sin embargo tenía su propia cabeza para pensar, era curioso, ¿no? Y fui educado en esos principios. Lo que pasa es que yo siempre he tenido inquietud por saber cosas, por mirar detrás de la rendija, qué es lo que había detrás, ¿no? Eso provocó en mí que a los 14, 15 años la primera crisis que va desembocando en mi cambio, ¿no? De mentalidad, en mi cambio de posición ante los problemas de la vida, ¿no? Eso también en relación con la religión, porque tú has contado Sí. que poco a poco fuiste perdiendo la fe. Yo fui creyente, diríamos, fervoroso, pero cuidado, no estuve nunca ni en Acción Católica, ni estuve en estos círculos. Simplemente mi relación con la creencia era el cumplimiento de los preceptos y vivirlos, vivirlos intensamente. A mí me impresionó mucho un breviario trinitario que me regaló mi abuelo Julio, que era muy religioso, me llevaba a la iglesia, donde hablaba que realmente la presencia ante Dios, fíjate, era entenderlo todo. Sentí un poco como el pecado de Eva, y seréis como dioses, ¿no? Es decir, lo que me atraía de la religión era, en un momento determinado, yo podía saber qué es esto en lo que estoy viviendo, ¿no? Parecerá raro, o sea, yo no entendía el paraíso como algo inefable de donde estaban tocando cítaras, ¿no? O laúdes, no, sino simplemente el conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Yo sé que es una tentación diabólica, que diría cualquier tratadista católico, pero bueno, así era mi creencia entonces. Hay una cosa que hablo mucho con Manolo Monereo, que sé que Sí. sois muy amigos. Muy amigos. Él es uno de mis padres intelectuales. Cuando hablamos a veces de sacristán, decimos precisamente la gente que llega a la izquierda sin haber nacido en una familia de izquierdas o en una familia comunista, quizá en este momento de excepcionalidad cuenta con más elementos para entender las posibilidades del presente. Son menos conservadores, es verdad que cada caso es un mundo, que otros sectores que son hijos, nietos o bisnietos de comunistas, para entender las posibilidades políticas del presente. Hombre, es que se llega a la izquierda tras una lucha espiritual interna muy fuerte. Son años de crisis, de dudas tremendas. Tú no cambias el ropaje, y no digo ropaje, es tu piel, no la cambias de la noche a la mañana. Yo por eso puedo entender que en las personas puede haber un cambio político, filosófico, pero 4 cambios ya me parece una indecencia. Claro. Pues ese cambio es que uno hace una opción y la hace con tanta fuerza como vivió su fe. ¿Es porque uno es un temperamento religioso? Pudiera ser. Me da igual, porque uno tiene el temperamento que tiene. El carácter ya se va formando, ¿no? Pero evidentemente uno hace una opción en su vida
Yo hice una acción por el Partido Comunista, no solamente porque era entonces la organización que estaba al frente de la lucha antifranquista, sino por algo más. En concreto, cuando participo en los debates sobre el manifiesto programa del año 75, donde perfilaba la democracia político y social, la alianza, es decir, una visión de sociedad. Y aquello me convenció, sobre todo por lo que yo veía cuando ejercía mi profesión, ¿no? Y aquello pues, me hizo que yo el cambio lo asumiese profundamente. Y en él estoy, ¿eh? No he vuelto a cambiar. Porque ya si cambio otra vez, y esto ya será sospechoso. ¿Te afilias al Partido Comunista en 1972? Yo había trabajado. Yo realmente estuve un tiempo con una cosa que se llama Comunas Revolucionarias de Acción Social, que entonces las dirigía el que fue secretario general de la CNT, José Luis García Rúa, ¿Sí? en Córdoba, que había sido profesor de allí, una persona entrañable, ¿no? Y teníamos reuniones, pero yo veía aquello, muchas reuniones, demasiado debate. Por otra parte, mi familia política ya estaban en el partido. Yo guardaba materiales, que se los guardaba a ellos, me permitieron entrar en debates, es decir, que sin estar militando en el partido, yo formaba parte de esa especie de mundo que giraba. Y entonces el paso definitivo se da una noche de septiembre del 72 en el barrio del Naranjo, donde me dicen, bueno, ya eres miembro del partido, y para animarme me dicen, toma, ahí tienes los estatutos, procura guardarlos, y mira, aquí tienes una serie de instrucciones para que si te detienen, lo que tienes que hacer es pegarte con el policía para que no te siga torturando. Esta es la entrada en el partido. Madre mía. Bueno, pues se acepta porque entonces estaba en un momento de excepción, pero desde luego, dicho hoy, parece que era lo más negativo que te podían presentar. No era una invitación, diríamos así, agradable, ¿no? Aquel partido y el Partido de la Transición está marcado por la figura de Santiago Carrillo. Sí. ¿Qué representa para ti ese partido de Carrillo o esa personalidad como conductor indiscutible en aquellos momentos de la estrategia del PC? Me preguntas algo en el que me tengo que debatir entre el reconocimiento a la talla política de Santiago, eso es obvio, pero he estado totalmente en desacuerdo con lo que hizo. Yo creo, Carrillo yo creo que es hijo también de su historia personal, como todos nosotros. Yo creo que Carrillo vivió como un estigma, como un pecado, el pasarse con las juventudes socialistas al Partido Comunista. De tal manera que cuando él ya no era secretario general y estaba en el comité ejecutivo, y yo entonces también estaba, le oí decir algunas cosas. Una de ellas, hay que recomponer la fractura de 1921, de 1920. Se refería, en cierta medida, recomponer la fractura, volver a la casa madre, ¿no? Y en otro momento soltó una frase, ¿qué gran secretario general del PSOE se ha perdido? Pero vamos, es cosas que se oyen, uno las comenta. Él pasa su vida en el exilio en Francia. Y en Francia, la unidad de la izquierda ha sido siempre entendida de una manera muy esquemática. Los socialistas, entendiendo por socialistas al Partido Socialista, y los comunistas, entendiendo por únicos comunistas al Partido Comunista. Esto es el partido del exterior, en el que él tiene indiscutiblemente una autoridad y por eco y por influencia una autoridad tremenda en el del interior. Lo que pasa es que el partido del interior tenía que hacer su actividad de una manera distinta. Yo tuve que ejercer la lucha y ¿con quién me encontraba para pelear? Me encontraba con cristianos de base, con anarquistas, con incipientes ecologistas, con plataformas de enseñanza, es decir, con muchas tribus que ninguna de ellas era el PSOE. Bueno, pues el partido del interior se habituó a trabajar con esta gente. Ese partido del interior es el que crea convocatoria, que es lo que después vosotros ya, como Podemos, habéis tocado. Ahí está esa gente, ¿no? Y ayer yo contaba en la conferencia un hecho que define los enfrentamientos por qué venían. Cuando Gerardo Iglesias plantea la política de convergencia, que es un antecedente de convocatoria, hay un debate en el Comité Ejecutivo en diciembre del año 1984. Y dice Carrillo, pero vamos a ver, Gerardo, si no podemos aliarnos con el PSOE, ni podemos aliarnos con los nacionalistas de izquierda, ¿con quién nos aliamos? No entendía lo que estaba planteando Gerardo. No entendía que había una sociedad ahí desarticulada que había que organizar.
Y por eso cuando surge convocatoria, surge desde la gente tallada en el interior. Claro, los choques con Carrillo tuvieron que llegar como consecuencia de eso, ¿no? Fue una crisis tremenda, los malos resultados electorales. Pero si analizamos fríamente, sin hacer etiquetas de buenos y malos, vemos que quizá el error de Santiago fue creer que había sido un genio que hizo una obra portentosa a la transición, ¿no? Hemos decidido colocar hoy aquí en la sala de reuniones del Comité Central, al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado. Es verdad que es más sencillo juzgar las cosas a toro pasado, pero ¿te da la impresión de que esa estrategia del eurocomunismo? Hay un libro genial de Juan Andrade, que más sí, yo milité con él en la Juventud Comunista, en el que hace... Estamos escribiendo un libro, él y yo. Él y tú, pues sí, es el que tiene sobre, que es su tesis doctoral, el análisis comparativo entre las estrategias del PC y del PSOE. Bueno, describe el enorme pragmatismo del eurocomunismo en España, inspirado por Italia e inspirado por Francia. ¿No te da la impresión de que el partido fue enormemente conservador en aquellos años sin que eso supusiera unos resultados electorales que justificaran, digamos, el ser un partido tan de Estado? Es que, repito, es la tesis del partido del exterior y es la tesis de cuadros del partido en el sindicato. Es decir, hemos conseguido que haya libertades. Hemos conseguido una Constitución y no se repara, como dijo el otro día Juan Carlos Monedero, que estuvimos en un acto en el rectorado de Córdoba, que es una de las pocas constituciones que contempla allí la ley electoral. Esto es rarísimo. Se consagra a través de Felipe González, el jefe de la oposición, es decir, se están dando los pasos para lo que actualmente hay, ¿no? Pero claro, la consigna en aquel momento, hemos conquistado la libertad. Y claro, cuando se ha vivido en la clandestinidad, no es poco. Parece ser que dice, bueno, he llegado al territorio donde estoy aspirando a aire puro. Pero si te paras un poco a pensar, dice, bueno, es que yo no solamente luché por la libertad, y había mucho que discutir sobre esta libertad, ¿eh? Es que yo discutí también por elementos de cambio en la economía, en la sociedad, en la cultura, en la conciencia cívica. Entonces, todo, cuando llegan los pactos de la Moncloa, pues es que hay que defender la democracia porque está atascada. Sin embargo, había un elemento que había que haber analizado. Y quiero dejar claro que yo no me quiero aquí colocar plumas, ¿eh? Pero hay un artículo mío del año 1976, publicado en una obra que se llama Combates por la memoria, Combates por la memoria, Combate de este tiempo, año 76. En donde se dice, no, aquí falta algo. Aquí falta algo. Nuestra lucha era por algo más que por tener esto que hemos convenido en llamar sistema democrático, con esta ley electoral, ¿no? Y claro, eso se fue viendo después, cuando fue la transición, fue cristalizando en el bipartito, que es lo que se estaba buscando desde el origen, ¿no? De ahí venían las críticas y los enfrentamientos. Por ejemplo, yo puedo asumir, y de hecho tuvimos en Córdoba un pequeño follón cuando se aprueba lo de la bandera, yo puedo asumir, y bueno, voy a ceder, lo de la bandera y lo demás, pero la izquierda a veces sabe que puede ser impotente frente al crimen, pero lo que no puede es alabar el crimen. Si tú tienes que ceder, di, he tenido que ceder, pero no hagas de eso una estrategia política. No te sientas orgulloso. Y además, tú puedes ceder transitoriamente y cuando pase un tiempo vuelves otra vez a las andadas. Pero no. Se cedió y se hizo de aquello toda una línea política. Ese fue el error. Porque estaban los militares preparados. Mira, quien manda sobre los militares siempre es el poder económico. Y el poder económico sabía que con militares en el poder no entrábamos en el mercado común europeo. Bueno, eso es de cajón, una regla de tres. Que hubiesen dado quizás un intento de golpe de Estado, sí, pero el partido tenía determinados elementos que, como me contó una vez Armando López Salinas,
Cuando en el año 73 matan a Carrero Blanco, el partido, ¿qué va a pasar aquí? Y entonces se establece contacto, según Armando, con 3 fuerzas, la banca, el ejército y la Iglesia. La banca le dice, no pasa nada, la economía española tiene que tirar. La Iglesia, no voy a decir el nombre, de una alta dignidad eclesiástica, decía, sí, el almirante era un gran cristiano, pero bueno, también era una pieza que estorbaba. Un estorbo, claro. Y el ejército, el alto militar, le dice, bueno, verán ustedes, aquí hay un proceso de cambio, porque tenemos que homologarnos con Europa, y alguien le pregunta, oiga usted, ¿y la Guardia Civil? Porque parecía la Guardia Civil. La Guardia Civil dice, no tiene munición nada más que para 48 horas. Tú fíjate lo que esto significa. Es decir, no es un problema en la estrategia, pero tiene munición para 48 horas. Es curioso lo que dices. Cuando entrevisté a Carrillo en una de las últimas entrevistas que dio antes de morir, le preguntaba por el golpe del 23F y por ese rumor que existía a propósito de si Tamames sabía. Mire usted, yo tengo la convicción ahora de que Tamames sabía algo, porque hizo 2 veces declaraciones a favor de un gobierno presidido por un militar. Y las 2 veces yo tuve que hacer declaraciones públicas desautorizándole. Y toda la evolución posterior hacia la derecha de Tamames me hace pensar que él sabía algo. Carrillo decía que esa posible solución militar, digamos, fuera una solución militar en términos de gobierno de concentración que pudiera incluir incluso a alguien como Tamames, dejando a un lado la evolución posterior del personaje. Todos. Quizás Carrillo no. Yo entonces era alcalde y constituimos una asamblea de alcaldes itinerante. Bueno, que te encerraste en el ayuntamiento con los policías municipales, todos con la pistola, cuando se produce el golpe de Estado. Servidor, porque tampoco me fiaba mucho. Estas cosas no me gusta contarlas, pero es que cuando se ven las cosas después de la intervención del rey, el rey estaba detrás del golpe, ¿no? La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Estamos en el ayuntamiento hasta que llegan los concejales del partido, los del PSA y los de la UCD, ¿no? Y convocamos pleno para el día siguiente. Estábamos locos. Empieza la radio a escuchar marchas militares y a mí me dicen, antes de que vengan los compañeros, de que se están organizando la derecha en Las Tendillas. Las Tendillas es una plaza que está a 200 metros del ayuntamiento. Y claro, yo tenía un arma. Entonces yo lo vi claro. Y no es agradable. De verdad que no es agradable. Pero lo vi claro, porque hay una cosa, ¿eh? Cuando tienes una responsabilidad, y esa responsabilidad viene de las urnas, pesa mucho, ¿eh? Pesa mucho. Pero vamos a dejar eso porque si no estoy contando batallitas. Como alcalde, pues yo hablé con otros alcaldes. Me acuerdo de Siurana, el alcalde de Lérida, que refirió la cena en la que había tenido lugar en Lérida. Estábamos al cabo de la calle de todo lo que figuraba en el colectivo Almendros, el caballo de Pavía, se decía entonces que podía volver a entrar. Y yo recuerdo una entrevista a Ramón Tamames en el diario El País, he hecho esfuerzos por buscarla, en la que me pareció que decía que hacía falta un gobierno de un militar, en fin, que pusiese un orden democrático, porque el golpe no fue concebido como un golpe cruento, era un golpe bonapartista, suave, pero golpe, ¿eh? Sí, como los del siglo XIX en España. Suave, es decir, se coge a Carrillo, a Felipe González, a Fraga y demás, se les lleva a una habitación aparte, se presenta el elefante blanco, que todavía está por ver quién era el elefante blanco, y dice, miren ustedes, denle ustedes instrucciones a sus diputados para que en vez de votar a Leopoldo Calvo Sotelo, voten a este señor. Es decir, iba a ser elegido por el Congreso, pero vamos, bajo presión. Claro, ese golpe, indiscutiblemente, los hechos históricos vienen detrás.
¿Cómo impulsaba la zarzuela aquello? Como lo impulsa la zarzuela. La zarzuela no se sienta con los militares a urdir eso, simplemente dice unas palabras. A mí dámelo hecho. Ya está. Ese es el fiat. Hágase. Claro, y esto lo sabe todo el mundo. Hablabas de que tú entonces eras alcalde. Esa es una experiencia fundamental en tu biografía y en la historia de la izquierda en este país. Ganáis las elecciones en Córdoba, inicialmente hay que llegar a un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista y con los demás, y después ganas por mayoría absoluta. Sí. ¿Cómo es esa experiencia de gobierno en un ayuntamiento muy particular? El único ayuntamiento de una ciudad importante, quizá después con la excepción de Sabadell, donde gobiernan los comunistas y gobiernan bien, y la gente les vota, y Algeciras. Y Algeciras es una gran población, la población mayor de Cádiz. Mira, lo primero, librarse de una cosa tremenda, porque de pronto sale alcalde comunista en Córdoba. No era esperado por nadie, ¿no? Salvo por algunos en Córdoba. Y de pronto se vienen a ti y dicen, el partido está mirándote. Esto es, puedo utilizar palabras, esto es una putada. Claro, claro. Cuando te ponen sobre ti la responsabilidad y sin tener ni idea, ¿eh? No teníamos ni idea. Teníamos algunas ideas claras, que la gente nos había votado, que estamos allí para intentar llevar a través de la gestión nuestras ideas y que teníamos que lidiar con una dificultad. Pues entramos y lo primero que hicimos fue demostrar que no nos tragábamos al mundo. Y empezamos a actuar. Conseguimos un gobierno de concentración, las 4 fuerzas políticas, incluida la UCD. Se les trató por igual. Y empezamos a hacer uso alternativo de la ley, es decir, la ley tiene unos mecanismos que te permite usarla de otra manera. Pongo un ejemplo. Córdoba tiene una estructura muy similar a Murcia. Está el centro, la capital, pero después tiene así como 5 o 6 grandes poblaciones, que son barrios, pero algunas ya tienen 5.000, 3.000 habitantes. Y ahí hay alcaldes que nombraba por decreto el alcalde de Córdoba, a esos barrios. ¿Qué hicimos nosotros? Yo no puedo cambiar la ley, los tengo que nombrar por decreto. Muy bien, convoco elecciones. Se hicieron elecciones y yo nombré a quien salió. Nombré a uno de UCD. Utilizamos la ley, la ley del suelo, de Franco, pero utilizando de otra manera. Porque uno de los problemas que ha tenido nuestro país a lo largo de la historia ha tenido magníficas leyes. Las leyes de Indias. Lo que pasa es que nunca se han cumplido. Por eso cuando a mí me oye la gente decir, ¿por qué sigues insistiendo tanto en que se cumpla la Constitución? Digo, porque la Constitución, cumplirla en este país es la revolución. Es decir, sitúa tú al gobierno fuera de la ley, no te pongas tú. Y entonces pudimos demostrar que con la ley, y había que cambiar la ley, pero con la ley que había se podían hacer las cosas de otra manera. Pero hicimos algo distinto. ¿Tú sabes lo que es que todas las emisoras de Córdoba que había entonces conecten un día a la semana y sale el alcalde o cualquier concejal? Venga, pregunta, en directo, ¿eh? Y que el alcalde y concejales se vayan a explicar el presupuesto. No, no, vecinos, que participéis. Es decir, nosotros os exigimos que participéis. No me pidáis la participación, no, que tenéis que la obligación de participar, porque estamos solos. Bueno, eso creó una especie de visión nueva de las cosas. Tuvimos muchos problemas, gestionamos y tuvimos también gestos políticos de valentía. Tuvimos problemas con el gobernador militar, con el gobernador civil, con el presidente de la Junta, con la Casa Real, con el obispo de Córdoba, y mantuvimos una posición, yo creo que de dignidad. ¿Eso qué hizo? Pues donde había 8 concejales, aparecen 17. Así es. Pero una cosa sí me gustaría decir en esta entrevista, que para mí es entrañable, ¿no? A la gente hay que decirle la verdad. Te vota, aunque no le guste primero. Nunca he entendido al que le da la razón a todo el mundo. A veces hay que decir, mira, pueblo mío, tú tienes el derecho a criticarme, pero lo que tú estás pidiendo no puede ser, ¿eh? Te lo voy a demostrar, ¿eh? Vas a participar. Y eso también se hizo. Y la gente lo agradece. Tengo miles de anécdotas que abonan esta tesis que estoy exponiendo. Después de eso, te convierten en la máquina electoral de Izquierda Unida. Te presentan como candidato a la Junta con un resultado espectacular, 18%. Poco después serás
coordinador y candidato por Izquierda Unida en la época en la que Izquierda Unida tiene mejores resultados electorales. Hay algunos que lo achacan simplemente a la personalidad carismática de Julio. ¿Cuáles son las claves, a tu juicio, de que Izquierda Unida se convirtiera en una fuerza política que empezó a intimidar? Qué miedo me dan los carismas, porque evidentemente hay una cosa que se llama el carisma, no negarlo, pero el uso que se hace hoy del carisma es muy made in Hollywood, que no estoy de acuerdo. Se coge al líder carismático, en él se depositan todas las confianzas, todos están adorándolo, pero en cuanto fracasa, todos le van apuñalando y depositan sobre él como el Agnus Dei, que toli peccate mundi, todos los pecados, para sacrificarlo. El dirigente, voy a decir dirigente, no líder, la palabra no me gusta, pero bueno, líder, tiene una virtud, que es el que representa en ese momento, mejor que nadie, el discurso colectivo. Tú eres en este momento un líder o un dirigente. Y yo creo, por lo que yo voy siguiendo de Podemos, que lo he seguido, es porque los compañeros han entendido que Pablo Iglesias representa en estos momentos, mejor que otros, no sé, mañana, lo que la gente quiere. Luego, el dirigente en sí no es nada, sino que tiene la virtud de que representa. Fidel, ¿por qué has elegido Fidel comandante? ¿Es que no había gente de la talla de Camilo Cienfuegos, del Che y de otros? Sí, pero Fidel tenía en ese momento el que mejor sabía representar. Ese es el líder. Pero el líder no puede ser independiente del colectivo, sino que es el mejor, digamos, actor que representa el drama colectivo. Cuando la derecha separa al líder del drama colectivo, ya está falseando y ocurren las cosas que ocurren. ¿Qué pasó con Obama? Recordaréis que Obama era más o menos como, yo he bromeado un poco, como San Martín de Porres, ¿no? Iba a hacer los milagros. No. Obama pues ha hecho lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque no había proyecto. Era él. Es muy americano eso. El líder, la persona, es una familia honesta, es religioso, tiene unos patrones además bastante arcaicos y así va funcionando el sistema. Y por eso el poder funciona. Cuando hay líder con proyecto, el poder ya le tiene miedo y de eso ya sabéis vosotros. Hay elementos, ¿no?, en la época en la que tú encabezas Izquierda Unida, que curiosamente se convierten como una especie de futuro anterior. Cosas que tú decías entonces, ahora se recuperan muchos vídeos, adquieren actualidad ahora. Es decir, yo tengo la sensación de que Anguita durante mucho tiempo era incomprendido y estaba señalando cosas que después fueron ocurriendo. La crítica a Maastricht. Fíjate, te cuento una anécdota. Sí. Estuve una vez hablando con Antonio Gutiérrez, que vino a uno de los programas que presento, y estaba en una posición muy decente, defendiendo al gobierno griego de Syriza. Y yo al final del programa le preguntaba, pero Antonio, ¿no te parece que en esto de Maastricht los sindicatos a lo mejor os equivocasteis? Y él no estaba de acuerdo, decía que en aquel momento Maastricht era lo único posible. Lo mismo que la cuestión con el Partido Socialista, es decir, no queremos ser un partido bisagra. El sorpaso es condición sine qua non para que en este país puedan cambiar cosas. Elementos que entonces se veían como absolutamente imposibles en el caso de Izquierda Unida y que, sin embargo, ahora se han podido poner encima de la mesa. El agotamiento del proyecto europeo sobre bases neoliberales y sobre, digamos, bases institucionales que han destruido la democracia en Europa, y hablar de Europa supone una reconfiguración de todo eso, y señalar a los partidos que nosotros hemos llamado de la casta como aquellos que forman parte del problema. Es el momento en que España, si tiene valentía y se explica a su pueblo las cosas, junto con otros estados de la periferia, planteen la alternativa a Maastricht. ¿Y cuál es la alternativa a Maastricht? La alternativa de Maastricht es simplemente desarrollar consecuentemente el Acta Única Europea. Es decir, mercado único, de acuerdo, pero con una cuestión. Mercado único con armonización fiscal. Es decir, no se puede construir un mercado único cuando cada país tiene una política fiscal distinta. El capital español, cuando quiera, se va a Francia y se va a otro sitio, depende de lo que le den. Y la segunda parte, la cohesión económica y social no son fondos de cohesión. La cohesión económica y social son políticas sociales justas. Simplemente con que se desarrolle el Acta Única estaríamos en otra situación totalmente distinta. ¿No tienes la sensación de haber llegado demasiado pronto? Sí, claro.
Pero quiero en esto también, por enésima vez, pero es muy importante esta entrevista por la difusión que tiene, por quien me está haciendo las preguntas, por el momento. Yo no he sido una especie de visionario que he tenido una bola de cristal, pero sí he tenido un equipo extraordinario de economistas, magnífico. Personas que hoy han trabajado con nosotros, como un Juan Torres, o los Pedro Montes, o Albarracín, Salvador Llobé, Juan Francisco Martín Seco, todo el equipo de Ecología Política, en donde el fallecido Ladislao Martínez, hasta, magníficos. Y claro, discutíamos con ellos políticamente, porque la economía hay que abordarla políticamente. Estoy en contra de que la economía es una ciencia aparte, no. Además, digo, la economía tiene que obedecer a lo que le diga la política. Y además, en primer tiempo de saludo, y no admito discusión en ese terreno. Cuando nos enfrentamos al Tratado de Maastricht, pues los economistas, y uno que algo sabía, yo estudié Historia de la Economía, era licenciado en Historia, he leído, vamos, no que sea un economista, pero alguna cosa sabía, nos encontrábamos. ¿Cómo puede ser que a partir de ahora los gobiernos no puedan pedirle dinero prestado a su banco, al Banco de España, al Banco de Francia, pagándole un 0,5%, un 1%, y tengan que pedir el dinero prestado a la banca privada? ¿Saben las consecuencias de eso? Las estudió un estudio francés hace 4 años, que en España, que tenemos una deuda en torno al 100% del Producto Interior Bruto, si los préstamos que hemos pedido se lo hubiéramos pedido al Banco de España, en vez del 100, teníamos el 24%. ¿Cómo podíamos votar eso? No podíamos votar esto, pero frente a nuestros argumentos fundados, reposados, llenos de rigor económico, lo que teníamos enfrente era algo tremendo. No, es que es la moda, es lo que hay. Eso llevó al suicidio de un gran partido político, el Partido Comunista Italiano, ¿no? Yo creo que sus dirigentes son reos ante la historia de un delito tremendo, porque era una gran fuerza y una gran esperanza. Pero ¿sabes cuáles eran los argumentos? Se ha hundido el muro de Berlín y la Unión Soviética, ¿y qué me cuentas? A mí, militante del Partido Comunista de España, que he visto que mis dirigentes se han plantado en el despacho de Leónidas Brezhnev a decirle que no estamos de acuerdo con Checoslovaquia, ¿usted me va a mí a comparar? Pero díganme, ¿qué tiene de positivo Maastricht? No te daban razones ninguna. Claro, al paso del tiempo, cuando hay estudio, cuando hay análisis, las cosas se van verificando. Y entonces dicen, no, es que este señor tuvo una visión extraordinaria. Te meten en el terreno de los orates, claro, o de los adivinos. No. Fue estudio, debate colectivo, estudio. Pero ahí no te da la impresión, o sea, nosotros ahora estamos estudiando muchísimo ciertos momentos de la historia de España. La transición, por supuesto, reconociendo además que de alguna manera es un proceso exitoso en términos sociales, es decir, consiguen imponer el consenso de la transición, consiguen que muchos sectores sociales estén de acuerdo con eso, y es fascinante ver ese periodo como un momento en el que había oportunidades que se abrieron y que, bueno, pues que dieron el resultado que dieron. O lo que implica la entrada de España en la Unión Europea y después, tras la caída del muro de Berlín, el consenso de Maastricht como una nueva Europa dominada por los poderes financieros. Y nosotros tenemos la sensación, y creo que eso ocurrió contigo, con Izquierda Unida y con el Partido Comunista, de que el adversario era capaz de situaros en el plano que le interesaba. Por ejemplo, en el caso del humor, cuando en Canal Plus te convertían en Don Quijote, decían, este señor seguramente es muy buena persona, tiene buenas intenciones, pero no es creíble. Entonces ponían además a Cristina Almeida como Sancho Panza, que Cristina Almeida, que quiere hacer un viaje hacia el Partido Socialista, es razonable. Mañana mismo convoco una huelga general. ¿Contra el gobierno, Julito? ¡Contra los socialistas, amigo Sancho! ¡Contra los socialistas! El comunismo, que muchas veces, si se queda simplemente en la epidermis, que esto es un debate con muchos amigos del PC, de si es que el problema no es ni las banderas, ni tener un nombre que se llame Partido Comunista, ni esa fraseología que aparentemente es científica, pero que muchas veces se convierte en una religión,
da la impresión de que a veces el adversario, a quien decía cosas de sentido común, a quien decía lo que los economistas más serios estaban planteando, era capaz de situarle en ese espacio simbólico de la izquierda con el que nunca se puede ganar. Es decir, si te sitúan como ustedes son el sector radical que está a la izquierda del Partido Socialista, incluso les podemos tolerar. Y a los más pragmáticos de los que estén entre sus filas, que no se preocupen, que les reservamos un puestito para que hagan de partido bisagra y gobiernen con nosotros en algunos municipios y en algunas comunidades autónomas. Cuando nosotros decimos queremos patear el tablero, es como no queremos que ustedes nos sitúen donde a ustedes les interesa. Si ustedes nos llaman extrema izquierda, nosotros no vamos a decir ya mucha honra, vamos a decir no. Nosotros sentido común. En todo caso, los radicales y los extremistas son ustedes. Y a veces tengo la sensación de que en el Partido Comunista y en Izquierda Unida se confunde el honor de identidad con quedarte quieto donde el adversario se siente muy cómodo. Sí, pero es que lo que una fuerza política que surge con la fuerza que surgió Izquierda Unida y Convocatoria primero, lo que no puede es ponerse techo, límites. Yo he comentado tu expresión una vez que dijiste, nosotros no venimos aquí para que gire esto, yo venimos a sustituirlo. Justamente en la campaña del año 86 en Andalucía, pues cuando yo me planteaba en los mítines, yo quiero gobernar. Claro, y había compañeros por la lista de Madrid, porque coincidieron las dos elecciones, la andaluza y demás. No, y decía, tranquilo, si no queremos quitar la PSOE de la mayoría, queremos simplemente que ceda. Así no se puede gobernar. Claro, cuando me eligen por primera vez candidato a la presidencia del gobierno, digo yo una cosa serenamente, vaya que a mí me vuelve loco, digo, me siento presidente de gobierno. ¿Qué estaba diciendo? Que estoy dispuesto. Y que yo no acepto la meta del 5, del 10, del 14, no tengo techo. Pero no tengo techo porque tengo proyecto, que si lo explico bien, la gente puede apoyarlo, porque además, y esto es importante, está lleno de sentido común y está respaldado por la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene un consenso universal. Pero cuando una fuerza política lo único que juega es, bueno, yo voy a ser el eterno gregario de, o voy a intentar que estos giren, está equivocada. Está equivocada. De tal manera que tu expresión, a mí yo la aplaudí. Y si la perdéis alguna vez, estáis perdidos. Totalmente. Cuidado con eso. Después te votarán o no. Pero tú tienes que portador de un proyecto. A jugar el partido para ganar. Evidentemente. Claro, esto... Sin esa ambición política, no hay proyecto político serio. Ahora que estamos en confianza y no nos oye nadie. Recuerdo cuando trabajábamos para Cayo Lar en la campaña de 2011 y salía una encuesta y daba el 8%. Entonces Cayo decía, esto es una buena noticia en la casa de los pobres. Y nosotros nos echábamos las manos a la cabeza, que es como, ¿cómo que la casa de los pobres? ¿Cómo que una buena noticia? Nosotros no comentamos ninguna encuesta, máxime porque nosotros salimos a ganar, independientemente de lo que pase después. Y eso, que es verdad que es una actitud, yo recuerdo en las elecciones europeas, cuando se producen los resultados, recuerdo que me fijé cómo salió Izquierda Unida, que salieron con un cartel estableciendo la diferencia con las europeas anteriores. Hemos quintuplicado el resultado, 6 diputados, y nosotros salimos muy tristes diciendo, está muy bien, 5 eurodiputados, algunos pensarán que vamos a brindar con champán, pero no hemos superado al PSOE y al Partido Popular. Y creo que eso... los espectadores lo ven, o sea, ven como la actitud de quien está contentísimo porque ha mejorado sus resultados electorales y quien dice, nosotros estamos aquí para ganar. Nos han acusado de arrogancia, con razón, es decir, un actor político tan nuevo, que casi no existe, que obtienen 1,3 millones de votos en un tiempo récord y dicen, pero que no nos conformamos, que nosotros queremos ganar la Champions League, pero creo que eso forma parte de un estilo que una parte de la izquierda española perdió, que se asumió como casa de los pobres. Pero muchas veces los... personas de la cultura comunista tradicional, de acudir siempre a Lenin, olvidan una cosa. En una Duma, no recuerdo, cuando pregunta, ¿dónde está el partido capaz? Y dice, aquí. Y Lenin representaba allí nada, entonces una minoría. Dice, aquí está. ¿Fue una bravuconada de Lenin? No, fue de alguien que está convencido de que está en el eje correcto y lo plantea así. Pero claro, tienes que estar tú convencido. Sin tu convencimiento, basado en la racionalidad de la propuesta, en la racionalidad de que conectas con las necesidades de la gente,
Eso es una fuerza tremenda, que al principio no va a ser así. Ya veremos pasado mañana, porque en política hay que tener la paciencia de un campesino, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? La paciencia de un campesino. Pero claro, estamos así en estos momentos. Ahora hay mucha prisa. Las elecciones pasan. Mira, hace un mes ha sido, fue el 22 de marzo, no hace un mes, doña Susana Díaz había hecho una gesta heroica. Hoy se está viendo que es un desastre lo que está pasando allí. Pero se está viendo que el desastre amenaza con las nuevas elecciones, que no sé lo que va a pasar. Cuando tú te encuentras en un país que desde el honorable Pujol, que era la Cataluña encarnada, está como está, cuando esto salpica a la Convergencia y Unió y a más gente, cuando han cogido a Rodrigo Rato, cuando el presidente de gobierno, esto nadie ha reparado, cuando salen los papeles de Bárcenas, dice, estos papeles son falsos, vale. Y dice Mariano Rajoy, que yo lo he visto, bueno, hay algunas cosas que son verdad, y no le dice, señor presidente, ¿cuáles son? Es decir, los papeles de Bárcenas, dice él, que hay cosas que... Y nadie dice, pero señor presidente, no, es que estos son 4 corruptos. ¿Cómo que 4 corruptos? Vamos ya por 4 millones. Ayer me preguntaba, ¿esto es unos loros? No, estos son bandadas de loros. Bandadas de loros, y aquí está la financiación de los partidos políticos. ¿Qué está pasando con los seres? Cuando esto ocurre aquí, el jugar a la política con la honorabilidad del estatus es perderse. Es que no son los míos. Acabo de hacer una entrevista de entrar aquí. ¿Quiénes son los míos? Yo soy miembro de Izquierda Unida del Partido Comunista. Esto nunca no lo he negado. Lo que pasa es que también tengo mi cabeza, ¿eh? Y pienso libremente. Pero los míos, pensando, son Podemos, Equo, Las Mareas, estos desahucios, los sindicatos que rompan amarras, ¿eh? Que rompan amarras con el sistema. Esos son los míos. Que tengo unos míos más cercanos, pero te voy a decir una cosa. En la batalla por cambiar la sociedad, los míos son cercanos. Porque estoy pendiente, mi proyecto es ese. Yo estoy por azar del destino porque quiero en una fuerza política. Pero los demás no son mis enemigos. Pueden ser en un momento determinado rivales en unas elecciones. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero no son mis enemigos. Yo sé por qué estoy diciendo esta palabra, ¿eh? No son. Mis enemigos sé cuáles son. Son el bipartito. Y todo lo que hay detrás del bipartito, porque el bipartito no es ni menos que el capataz. Lo que hay detrás son las 35 empresas del IBEX, el Banco de Bilbao Vizcaya, el Banco de Santander, las multinacionales, los que están detrás del TTIP, del ISDS. Esos son Mario Draghi, Merkel, el Deutsche Bank. Esos son los nombres. Claro, pero fíjate que para analizar todo eso, nosotros decíamos, cuando fuimos a Bolivia, que hicimos un viaje por América Latina para explicar Podemos, decíamos, en España hay un momento leninista, y que haya un momento leninista no tenía nada que ver con tomas armadas del poder político, ni nada que ver con sacar a la momia de Lenin o retratos de Lenin. Un momento en el que se puede pensar las posibilidades de transformación política, ni siquiera en una dirección revolucionaria, simplemente en una dirección postneoliberal. Pero eso implica reconocer una cosa que decía Perry Anderson, y es que la izquierda teníamos que reconocer nuestra derrota histórica. Cuando nosotros vemos lo que ocurre en el 15M, es como, hostias, esto está construyendo los ingredientes del cambio. Es impresionante lo que ha ocurrido aquí, pero lo primero que hay que decir es que esto no tiene nada que ver con la izquierda. Algunos dirigentes de izquierdas decían, yo llevaba muchos años indignado. Bueno, pues al final los que han sacado cientos de miles de personas no somos nosotros, es otra cosa que incluso rechaza los símbolos de la izquierda. Las primeras banderas republicanas que llegan a la Puerta del Sol son miradas con distancia, con escepticismo por parte de muchos jóvenes que dicen esto es un símbolo de la guerra civil que no tiene que ver conmigo. Cuando nosotros planteamos la cuestión de la hipótesis populista es ¿cómo podemos construir con todos estos elementos que están dados la posibilidad de cambio? ¿Se puede construir? Sí, con un discurso frente a las élites, con un discurso que reivindique la democracia como algo que tiene que afectar a la economía, pero eso implica que buena parte de
de las identidades, de los valores que traemos, de las camisetas, de las banderas, ya no sirven para construir una cosa que sea mayoría social, porque al adversario le encantaría que siguiéramos siendo lo que siempre fuimos. Entonces, o construimos algo en el que todos pueden ser bienvenidos y en el que reconocemos que la derrota implica que los símbolos van a ser diferentes, que el lenguaje va a ser diferente, que la manera en la que nos presentemos va a tener incluso connotaciones estéticas diferentes, o nos van a volver a situar en esa geografía, que aquí nosotros hemos sido muy provocadores, la geografía izquierda-derecha. Yo soy de izquierda, claro que sí, pero en torno a la izquierda no hay cambio político en este país. Estaría encantado el PSOE de decir que esa es la geografía fundamental. Sin embargo, cuando nosotros decimos la geografía fundamental es gente versus élites, entonces los fondos de inversión de Londres están preocupadísimos. Vamos a ver, yo estoy escribiendo un libro ahora cuyo primer capítulo se llama Hemos perdido la guerra. Fue una conferencia que di en Barcelona y la di en el Ateneo de Madrid. Hemos perdido la guerra, no una batalla, la guerra. Lo que pasa es que como resulta que los vencidos no estamos dispuestos a entregar el equipo, decimos ahora vamos a hablar de otra guerra. Pero hablar de otra guerra son otras estrategias, otro material bélico, otras tácticas, otras impedimentas, otras generales, otros capitanes, otros sargentos y otras alianzas. Y eso es así. Tú planteas el problema de la izquierda. Tuvimos el otro día un debate, Juan Carlos Monedero y yo, en Córdoba. Yo intenté explicar a nivel universitario qué era la izquierda. Y planteaba que la izquierda se caracterizaba, primero hay una negación, no acepto lo que hay. En segundo lugar, no lo acepto porque tengo una utopía que en muchos casos es técnicamente posible, como ya demostró Marcuse. Hoy se le puede dar de comer a toda la gente en el mundo, y se le puede curar enfermedades. Y después porque hay una práctica que consiste, entre otras muchas razones, en predicar con el ejemplo, en decir la verdad, bueno, un largo etcétera. Lo que pasa es que esas es mis convicciones. Yo soy de izquierda, bueno, soy comunista. Pero naturalmente yo tengo que conseguir que mi propuesta sea aceptada. Y ahí yo traigo a Sócrates. Lo traigo aquí. Porque Sócrates es el que consigue, al hablar con la gente, que aquello que para mí es evidente y que la gente lo sabe, pero no sabe que lo sabe, esto es muy importante, la gente sabe cosas, pero no, las tiene aquí muy confundidas, dispersas, y tú tienes que ayudarla a sistematizarlas, que es lo que hace Sócrates, alumbrar, ¿no? Entonces no hace falta decir, vamos con un programa de izquierda. En mis conferencias a veces me han metido, nunca hablas de comunismo, ni pienso hablar, de socialismo, ni hablo. ¿Qué digo yo? Pues una cosa muy tonta. Oiga usted, mañana vamos a hacer que se cumplan los derechos humanos. Te dicen los de derechas, porque esta experiencia la he tenido una vez que di una conferencia en Deusto, en la cena que hubo después. Sí, los derechos humanos. Digo, sí, todo. Derecho al trabajo, al pago de las horas extraordinarias, a la vivienda, a la salud, al subsidio en caso de desempleo. Esos son derechos humanos. Automáticamente llegamos a una conclusión. Derechos humanos y sistema capitalista son incompatibles. ¿He utilizado la palabra izquierda? No, ni falta que hace. Y yo soy de izquierda. Es decir, a ello coincido en eso. El programa, la propuesta, y lo he dicho muchas veces por escrito, que la gente hable en prosa sin saberlo, como el personaje de Molière. Pero ¿por qué tengo que ir por delante con la herramienta? ¿Es que acaso iba yo con las herramientas cuando estaba en la clandestinidad, o mis camaradas todavía, aquellos que sufrieron tortura? ¿Qué hablaba? De los problemas que tenían los españoles. Iban con las herramientas por delante. Es más, cuando el sentimiento identitario tuyo lo basas en un símbolo, es porque no hay contenido. Esto es un problema muy profundo. Porque tu identidad, tú la tienes, pero tu identidad se manifiesta no solamente por tus convenciones, el recuerdo, hay un partido ligado a figuras, dolores, etcétera, etcétera. Es verdad, ¿no? Pero es porque crees que tienes que aportar la solución a los problemas, pero con una variante. Que ayer yo oí una expresión que no me gustó. Nosotros tenemos que darle soluciones a los ciudadanos. No. Nosotros tenemos que hacer posible que los ciudadanos solucionen los problemas, dando el instrumental.
Porque esa visión de la política que yo he oído muchas veces, la izquierda defiende a los trabajadores, yo no. Mira, yo no defiendo a un trabajador que no vea conmigo en la manifestación, porque entonces yo soy el abogado de pobres. Y entonces tengo al trabajador tranquilo viendo la Champions League mientras aquí tengo mi diputado enfrentando... No, hombre, no. Es decir, nosotros no resolvemos los problemas, entre otras razones, porque no hay economista ni político hoy, tú lo sabes perfectamente, que te salga a la pizarra y te haga una ecuación y resuelva el problema del paro. Imposible. Si no se incorpora a la ciudadanía. Por eso también está en nuestro discurso. Nosotros defendemos a los trabajadores, que no. Nosotros motivamos a la gente para que ella tenga un proceso de autoliberación a través de, bueno, de organizaciones, a través de ideas, a través de representaciones colectivas, imaginarios colectivos, todo lo que tú quieras, ¿no? Igualmente, nosotros resolvemos los problemas de los ciudadanos, de verdad que no. Este es el mensaje, la mayoría. En el Frente Cívico hemos puesto, es que hay que conseguir que la mayoría, y la mayoría es muy plural, lo hay de derechas, lo hay de izquierdas, lo hay de muchas tribus, de tribus a veces indómitas, pero seguro que hay un denominador común. Esto es como en matemáticas. Y ese denominador común es el punto nodal donde se concentran las contradicciones. Y a partir de ahí, mira, tú pones una medida muy simple. Tú ahora mismo dices salario mínimo. Bueno, 1.000 euros, que no sé, vale. Automáticamente te están diciendo, a ti te lo han dicho con el tema de la renta básica. ¿De dónde sale el dinero? Fíjate lo que te dijeron una vez, no sé si lo recordarás. ¿Eras tú o era otro compañero tuyo? Entonces, hay que subir los impuestos indirectos. ¿Y por qué? Caballero, ¿usted no ha pensado que hay que subir los directos? Claro. ¿Por qué usted me va orientando? Pero en el momento que tú planteas el salario mínimo, estás obligado a que se tomen unas medidas, y tú has puesto la ficha de dominó así, ¿no? Le has dado la primera y van cayendo las demás. Hay un nivel de conciencia, vuelvo a Sócrates, otra vez, la pedagogía, claro, que es muy importante. Pero eso implica una batalla en la guerra de posiciones que decía Gramsci, que no definimos nosotros, que en buena medida define el adversario, que ahí yo veo una distancia enorme entre lo que decís en el Frente Cívico, que acertáis claramente en el diagnóstico, y una izquierda política que dice, muy bien, entreteneos ahí en el Frente Cívico, pero que a las elecciones nos presentamos nosotros con lo de siempre. Entonces, claro, ahí nosotros tenemos la sensación de jugar en un terreno que cada vez es más difícil, que es el terreno del sentido común de la gente. Durante mucho tiempo, en la televisión, jugábamos muy bien, éramos capaces de convertirnos en los que dicen las verdades, en los que tienen un estilo plebeyo diferente, en los que son capaces de decir cosas y de señalar claramente al enemigo, que esa es una primera fase de politización, señalar al adversario. Pero claro, ahora estamos en un momento, como ponemos siempre la metáfora del invierno ruso, ¿no? O sea, te dejan avanzar hacia Rusia, pero cuando llega el invierno te dicen, ahora vas a tener que pasar un invierno en el fango, con hielo y con nieve. Y en todo ese camino vas a tener elecciones andaluzas, elecciones autonómicas y municipales, elecciones catalanas, medios de comunicación dándote durísimo. Y ahí nosotros nos vemos en las contradicciones de que el espacio cada vez es más estrecho. Surge o revive en una fuerza política que no es que te quite votos, pero que de alguna manera disputa contigo el espacio de la regeneración y la novedad. Y nos vemos en situaciones muy difíciles de manejar. Y te pongo un ejemplo concreto, que ha sido muy polémico. La visita del rey al Parlamento Europeo. La visita del rey al Parlamento Europeo nos coloca en una posición muy difícil. Nosotros solicitamos encuentro con el jefe del Estado. ¿Cómo no vamos a hablar nosotros con el jefe del Estado? Nosotros, como todo el resto de fuerzas políticas. La Casa Real dice no. Después de las elecciones, como mucho, pero vamos al Parlamento Europeo y allí a lo mejor tienes que saludar al jefe del Estado, pero colocado como uno más de todos los eurodiputados. Había dos opciones. La opción de la izquierda, la cabeza como un avestruz en un agujero, no estamos aquí. Aunque somos 15, pero no vamos a estar aquí, no vamos a hacerle el juego al jefe del Estado. Si nosotros hacemos eso, inmediatamente nos colocan como estos no pueden gobernar. Esta gente que son incapaces de participar en un acto institucional forman parte de los márgenes del sistema, son testimoniales. Opción B, saludamos como todos los demás y entonces nos convertimos en la casta. Somos los que aparecemos en la foto, con todo el resto de partidos políticos ya les han cooptado. Al final nos tenemos que inventar una tercera vía, que es como sí que estamos, pero nos saltamos el protocolo y nos inventamos pues, la cosa de Juego de Tronos para
para construir un debate que de alguna manera incomode y que nos dé el protagonismo de decir, oye, estamos en la foto, pero al mismo tiempo no hemos dejado de mantener ese estilo plebeyo que nos caracteriza. Pero esto, que a veces nos sale bien, cada vez es más difícil porque el adversario cada vez nos lo va a poner más difícil. Y tenemos la sensación de que en esa guerra de posiciones que se puede dirimir en un escenario electoral, digamos que todos los elementos identitarios, más que ayudar, son un lastre. Si nosotros no nos movemos de nuestro programa y de un discurso que dice soberanía frente a Merkel, frente a los mercados, derechos sociales, derechos humanos, pero si caemos en geografías simbólicas que favorecen al adversario, estamos muertos. Entonces, claro, en este fango del invierno es muy difícil llegar vivos. ¿Qué hacía yo? Pues cuando llegaba el rey al Congreso, entraba el jefe de Estado, yo me ponía de pie y no aplaudía, ¿eh? No aplaudía. Me ponían verde, pero no aplaudo. Entonces había una manera de entenderlo. Yo es que con la monarquía pues tengo, y yo he ido cuando se me ha llamado y demás, ¿no? Pero yo, el gesto del libro, de verdad... Eran vídeos. Eran vídeos, pues no lo sé. Porque te podía decir, no lo he visto claro, pero bueno, podemos... ¿Pero conoces la serie? ¿Has visto Juego de Tronos? No. Es que hay que verla. Si la vieras igual, verías el doble juego que hay con... Bueno, pues entonces... Pero otra cuestión que has planteado, sí, es verdad. Pero en todo esto hay un programa. Es decir, aquí hay que plantear, mire usted, el salario mínimo otra vez, el subsidio. Hay una cosa que no sé si dijisteis una vez, y ha vuelto a repetir no sé quién, y que hay que decirlo ya, ¿eh? En este país la Guardia Civil va a tener que esposar a mucha gente. Claro. Y es un marco ganador. No, es que en este país la Guardia Civil, y digo la Guardia Civil específicamente, también me refiero a la Policía Nacional, ¿no? Pero aquí tiene que esposar con la ley, por supuesto, con todas las garantías legales, pero aquí hay que llevarse esposados a mucha gente. Esto hay que decirlo, y que no se asuste nadie, porque claro, el ciudadano que está en la calle está viendo, pero si esto es una inmensa madriguera de ladrones, de salteadores de camino. Claro, pero fíjate, Julio, que eso la gente... O sea, nosotros estudiamos en los estudios de opinión y vemos qué piensa la gente de los políticos y de las élites económicas. Todos unos ladrones y todos unos golfos. Cuando decimos la Guardia Civil tendría que esposar a esta gente, funciona de maravilla. Pero les preguntas por el jefe del Estado, magnífico, 80% de popularidad. Si fuera el anterior es distinto. Al anterior nos hubiéramos podido permitir hacer otra cosa. Pero claro, no le vas a decir a la gente, oiga, que es que no se entera usted, que es que la monarquía es una institución... O sea, no puedes despreciar a tu pueblo. Tenemos un pueblo que está socializado como está socializado. Y o trabajas con esos ingredientes que son siempre... Claro, la política es asumir contradicciones, sobre todo la política de los débiles. Cuando eres poderoso puedes decir lo que te da la gana. Cuando tienes que jugar con ingredientes que son cambiantes, tienes que estar todo el rato navegando y surfeando contradicciones. Pero, por ejemplo, en el rey, aparte de bromas, yo le propondría que fuese Felipe el republicano, ¿no? Que se presentase a las elecciones, claro. Sí, yo lo sé. Claro es que el problema del rey, yo procuro muchas veces no entrar nada más que cuando se ha hablado de no entro. Porque para mí siempre he mantenido, yo que soy defensor de la República, que los ataques al rey no tienen sentido. El rey, como yo siempre digo con broma, mira, vamos a hacer la República desde abajo, que ya está bien estar hablando todos los días de la Segunda República, que esto es una cosa que tengo yo atravesada. Quiero oír hablar de la Tercera. Cuando tengamos esto, pues se dice, al señor, tome usted los billetes del AVE, a Perpiñán, adiós. Porque todo ataque, efectivamente, al rey, sin cambiar las condiciones y los valores, es absurdo. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero este ha sido... yo durante un tiempo me dediqué a... Incluso escribí un libro sobre la Tercera República y quisiera aquí hacer una protesta, si me lo permites, ante tanta republicano y republicana que hacen de su acción cívica nada más que un recordatorio de la Segunda República. Que hay que hablar de la Tercera y cómo va a ser, y cómo queremos que sea la Tercera República, y qué contenido de política y social y de política exterior. Porque claro, estos esforzados compañeros a los cuales yo quiero, pero digo, ¿cómo? No podéis estar todo el día así. Si el problema no es el que está arriba,
el sistema monárquico representa los intereses de una economía. Pues son tantos, ustedes le quitan al pastel la guinda. Si el problema es cambiar el pastel. Si es que hablar de derechos sociales es hablar de res pública, o sea, si hablar de acabar con los desahucios, si en realidad no tiene que ver tanto con los símbolos de la memoria sentimental que tenemos la gente que venimos de la izquierda, como de la defensa de lo público. Es decir, res pública es lo contrario a corrupción, que es la ruptura de lo público. Pero claro, si jugamos con los símbolos que interesan al enemigo, que son los símbolos de la guerra civil, esto es una especie como de debate viejo entre los nacionales y los republicanos, estamos muertos, no ganamos. Ahí yo creo que hay una gran coincidencia. Programa. Y cuando digo programa, en este país hace falta lo que ha hecho Syriza, o ha intentado hacer. Hay 10, 15 medidas a poner en marcha para empezar, esas. Pero medidas que impliquen un gasto, que impliquen una reforma fiscal y que la gente la tenga en la calle. En esto hay que decírselo, una de las características para mí de la izquierda, sin que diga que es de izquierda, es decir la verdad. Y en estos momentos yo le llamo eso el discurso profético. A nuestro pueblo hay que decir, miren ustedes, caballeros, compañeros, pueblo mío, si no os movéis, ya podéis votar a Hércules, que no va a cambiar esto. Y sobre todo, si no recomponéis también muchos de vosotros una especie de unidad integral de vuestra persona. Es decir, no podáis ser sindicalistas para luchar contra el mejor convenio colectivo. No podéis votar después, por otra parte, a una fuerza de centro o de derecha porque entendéis que tiene más solera. Ni podéis después estar haciendo aptitudes y comportamientos de tipo cultural que serán de bruces con la izquierda. Recupera la integralidad, es decir, el primitivo movimiento obrero. Leía, aplicaba valores de solidaridad, de compañerismo, las famosas cajas de resistencia. Pero hemos entrado en una cultura que rompe la integralidad de la persona y del sindicalista y del hombre de izquierda. Por ejemplo, ¿por qué, y yo lo estoy tratando para hacerlo, ¿por qué no contratamos nuestra electricidad con empresas que hay que no son las grandes empresas? ¿Por qué no hacemos una cooperativa de consumo? ¿Por qué en un momento cuando tengamos esto no hacemos determinados boicots a tiendas que, por ejemplo, venden productos monísimos, pero basados en la esclavitud de seres humanos en otra parte del planeta? Claro, no podemos decirlo ahora sí, pero podemos empezar. La izquierda, o como queramos llamarlo, tiene que empezar a construir la nueva situación alternativa ya. A construirla ya, no solamente a predicarla, sino a ejercerla. Cooperativas, tanto como de consumo, como de producción, como de capacidad de energía eléctrica, energía de distintos... Es decir, a crear hábitos. Esto lo hacía antes la izquierda. Y además, todo el socialismo utópico, desde los falanterios o Fourier o Cabet, hablaban ya de construir cosas. Yo creo que el sistema ahí se resistiría. Pero si tú terminas yendo a los cumpleaños, a hacerlos como siempre, a una cosa, y ya me meto quizás en terrenos, pero vamos, las famosas primeras comuniones, ¿no?, de gentes que no son creyentes. Sí. Yo tengo un respeto tremendo por los creyentes y la primera comunión, pero ¿no están dando cuenta que están ustedes formando parte de un mensaje publicitario para que os metan por el sendero del consumismo más tremendo? Hay que hablar de austeridad. Yo hablo mucho de austeridad, siguiendo a Enrico Berlinguer. Entonces, ¿que está de acuerdo con el gobierno? No. Lo del gobierno es una cosa que no es austeridad. Pero, hombre, es que tenemos que vivir de una manera sencilla, que supone comer todos los días, 3 veces y 4, que supone tener ropa, tener un techo, salir, tener cultura. Pero es que tienen que vivir 7.000 habitantes del planeta Tierra. Vamos con la rueda de reconocimiento. Yo te digo un nombre y tú me dices lo primero que te inspire en 2 frases o 3 como mucho. Palmiro Togliatti. Bueno, un ejemplo en casi todo, no en todo. Antonio Gramsci. Pues un ejemplo, y para mí es uno de los guías espirituales y políticos, y digo espirituales también, por el papel de la cultura en el pensamiento de Gramsci. Dolores.
un mito hecho carne. Y cuando digo mito, digo hecho carne, con sus contradicciones, pero es un gigante. Manuel Fraga. Bueno, una derecha montaraz, carpetobetónica y muy, ¿qué diría yo?, muy bañada de Marcelino Menéndez Pelayo. Marcelino Camacho. Un ejemplo. Es un ejemplo. Eso ya me gustaría a mí que todos nosotros tuviésemos siquiera al nivel de sus tobillos. Gerardo Iglesias. Un precursor. Y un hombre que tuvo una dignidad, y aquí tengo que contar algo. Gerardo Iglesias no quería ser secretario general, no quiso, se empeñó Carrillo, yo no estaba entonces en la dirección, pero me lo han contado, insistió, y lo quiso poner de hombre de paja. Y dijo, no, yo soy secretario general y yo De ejerzo. hecho, hay una anécdota que van en un ascensor y Carrillo le dice no sé qué y Gerardo le contesta a Santiago, ahora el secretario general soy yo y las decisiones las tomo yo. Pero es que lo quisieron utilizar como hombre de paja. Por tanto, Gerardo, y después volviendo a la mina, mira, Gerardo estaba malo, ¿eh? Sí, sí. En alguna que otra ocasión, en mi despacho, cuando yo era secretario general y era el presidente de Izquierda Unida, yo he tenido que ponerle alguna inyección, porque tenía unos dolores tremendos, lo he puesto yo, porque no podía más. Y ese hombre vuelve a la mina. Sí, sí. Eso hay que descubrirse, ¿eh? Sobre todo cuando hay tantos chorizos y tantos... Oiga usted, eso es un ejemplo. Lionel Jospin. No me gusta, y no sé por qué. Jorge Bestringe. Pues es entrañable. Porque es, ¿cómo diría yo? Es el que entra en un elefante en una cacharrería, pero además con sentido, con gracia y con proyecto. Esa es una de mis debilidades. Yo también le quiero mucho. Pues llegamos al final, te doy la taza de la tuerca y te voy a pedir que mires a esta cámara y brindes por lo que tú quieras. Por construir la mayoría ciudadana, que acabe con el bipartito y con el régimen. Muchísimas gracias, Julio. Un placer enorme. Gracias.